Ujú. Estamos de vuelta, acaban de escuchar esto de 1928, Satoshi Yako con Habu no Minato. Pues ahí lo tienen, una canción pues interesante para que tal vez nos remontemos un poco a la época, no exactamente por supuesto, pero bueno, a inicios todavía del siglo XX. Pues nos acompaña el doctor Amaury García Rodríguez, por si apenas están uniendo al programa, y vamos a estar hablando pues de la exposición Pasajero 21, el Japón de Tablada, que está en estos momentos en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y además estaremos hablando, pues, esto eventualmente también de la figura de José Juan Tablada, un mexicano que pues fue muy ilustre, incluso pues como dato, en el Panteón de Dolores está su tumba, ¿no? En esta rotonda de los pensadores ilustres, me parece. Entonces, pues, que tengan una idea. Pero vamos a empezar a hablar de la exposición, para que también no nos coma el tiempo al final. ¿Cómo surge la idea de dedicarle pues una exposición, el exponer justamente todo lo que tiene que ver con legado de José Juan Tablada, y además esto pues el hecho de que esté montado en un recinto tan importante como es Bellas Artes, pues dice mucho? Esto no sé si nos puedes platicar. Claro que sí, claro que sí. Pues te cuento que paradójicamente la idea de la exposición pues no salió de pensar una exposición. Es decir, de cierta forma fue algo pues bastante casual. Los inicios de estos datan del 2003, en el año 2003. Fundación Japón, de hecho, me contacta. Yo estaba estaba empezando mi doctorado. Y con el pedido de que habían encontrado una colección de estampas japonesas en la Biblioteca Nacional, ahí en la UNAM, y que querían entonces alguien que supiera de ukiyo-e para ver de qué se trataba aquello. Entonces, ese fue los inicios de todo esto. De ahí, pues bueno, vino un proyecto de catalogación de esa colección con un profesor japonés, el profesor Shinichi Nagaki, que vino también patrocinado por Fundación Japón. Y por ahí empezamos a saber que esa colección quizás era de Tablada. En ese momento todavía no estaba claro. Esto, pues para hacerte la historia corta, pues devino en un proyecto de investigación sobre la colección y de ahí sobre la relación que Tablada tuvo con el arte japonés, algo que hasta ahora no se había trabajado. Es decir, se había concentrado sobre todo el trabajo de investigación sobre Tablada en su persona, en su contexto histórico, literario y en su producción literaria, pero no en la relación de Tablada con el arte japonés. Y estos son los inicios ya más sólidos de este proyecto, ir encontrando materiales, ir descubriendo justamente cuáles eran esas relaciones, cuáles eran las fuentes de Tablada, qué tanto Tablada sabía de arte japonés y por lo tanto también ir encontrando nuevas piezas de la colección. Entonces ha sido un proceso de ir descubriendo poco a poco. ¿Cómo se convierte en exposición? Fue otra vez muy casual. Estábamos con Miguel Fernández Félix, el director del Palacio de Bellas Artes, organizando una exposición de Shunga, que pues en ese momento no cuajó, eso será otro proyecto futuro, y conversando pues sale el tema de que estamos trabajando con este proyecto de Tablada y Miguel inmediatamente dice, pues vamos a convertir esto en una exhibición. La exhibición lleva 3 años de trabajo, en donde han participado muchísima gente. El equipo de Bellas Artes es fabuloso. Primeramente se iba a hacer en 2 salas pequeñas abajo, pero se decide ampliar y hacerla en las salas principales de Bellas Artes, en la Nacional y en la de Diego Rivera, y añadir el epílogo, que si no han visto la exhibición les recomiendo mucho, porque es más que el cierre de la exposición, es abrir otro tema de investigación, y es la relación de Tablada con los artistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX y su papel como mediador de los japoneses. Sí, porque digo, independientemente de su papel con Japa, pues el trabajo, ¿no?, de Siqueiros, de Rivera. De Orozco, sobre todo, sí, de doctor Atelcir. Él, el tiempo que estuvo viviendo en Nueva York, después de 1914, que se va de México, trabajó muy duro para promover el arte moderno mexicano en Estados Unidos. En ese sentido, pues el texto de Luis Rius, que es uno de los colegas que está colaborando en este proyecto para el libro, es importantísimo, ¿no? Luego, por eso, bueno, ya lo iremos comentando al final del programa, pero
pues es esta fascinación a veces, ¿no? Lo que permite el fascinarte quizá por algo como Japón, por una cultura externa, que aparentemente no tiene nada que ver con tu realidad, pero quizá eso hace también como que empieces a reapreciar muchas de las cosas que te rodean. Yo siento que pues tal vez fue alguna catarsis que él tuvo y por eso pudo empezar también como a difundir mucho el arte mexicano, pues fuera de México. Pero pues hoy, y hablando de la exposición, Sí. ¿qué piezas encontramos allí? Claro que sí. ¿Cómo se dio, no sé, el encontrarlas? Sí. Porque tal vez muchas de ellas, no sé si estarían en manos de colecciones privadas, de alguna familia. De hecho, la mayoría de las piezas son de colecciones públicas. Ah, Y muchas de ellas han ido apareciendo, estaban guardadas y no se sabía o no se sabía la procedencia. Es decir, ha sido realmente un trabajo casi que arqueológico, sí. ir encontrando y descubriendo piezas, pero la gran mayoría son de exhibiciones públicas. Mira, la exhibición está pensada en 4 grandes núcleos. El primero se llama Los Encuentros con Japón, es decir, ¿cuáles fueron esos primeros encuentros de Tablada con Japón? Que da la casualidad que no fueron a partir de la literatura, sino de las artes plásticas. Él mismo dice que su primer encuentro con Japón fue un libro ilustrado japonés, que después dice que era uno de los volúmenes del famoso manga de Hokusai Manga. Y es a partir de ahí donde empieza él su interés por Japón y, por supuesto, toda la literatura orientalista y japonista francesa pues tiene un impacto muy grande en él. Recordemos que finales del 19 es el momento del boom del japonismo a nivel internacional y esto en Tablada, por supuesto, pues tiene mella. De ahí entonces él empieza a coleccionar libros, a comprar libros sobre Japón, sobre arte japonés, literatura japonesa, y viene entonces su trabajo en la revista Moderna, que es importantísimo, y su viaje a Japón en julio de 1900, de julio a diciembre de 1900. Toda esta etapa viene muy bien presentada en la exposición a partir de piezas de su colección, de libros de su biblioteca, de dibujos que él hacía, de los libros que tenía y de algunas otras pruebas que sirven para sostener el viaje que él hizo a Japón en el año 1900. Que de hecho yo me encontraba textos que ponían en duda el hecho de que hubiese viajado, que muchos decían es que tal vez es por ahí hasta leía algo que decía el arte de no viajar, como que decían, no, pues es que él escribía este imaginario que él tenía de Japón, pero realmente nunca estuvo en Japón, ¿no? Era como lo que él, tal vez a través de estas publicaciones, revistas, todo lo que podía absorber, pues él, pero qué fortuna que realmente sí hay una prueba que dice, Así ¿no? es. Sí estuvo allá, sí lo vivió en carne viva, y bueno, no es que, yo no sé qué tanto esto pueda significar en el hecho de que demerite el trabajo o su legado, ¿no? Pero bueno, sí le da como una, no sé, pues más relevancia, ¿no? Quizá como a su visión, a lo que estaba plasmando en sus textos y muchos artículos que, como comentas en esta revista Moderna, él fue, no sé si el primero en empezar a hablar de Japón y escribir acerca de... Quizás de arte quizás de Japón no, pero de arte japonés sí. En ese sentido, yo sí creo que el viaje a Japón o el poder probar el viaje a Japón, que lo hace en el año 2014 el investigador Martin Camps, y otra vez les recomiendo mucho en el libro, en el catálogo de la exhibición, en este caso el artículo de Rodolfo Mata, otro de los colegas con los que hemos trabajado, que habla sobre el debate sobre el viaje a Japón de Tablada. Ese viaje yo sí creo que fue un momento importantísimo en la vida de Tablada y lo marcó de ahí en adelante en torno a su visión. Ahora, junto con eso, yo sí creo que tengo que decir que Tablada muchas veces fue un personaje de ideas fijas. Es decir, es muy interesante ver a partir de lo que él escribe en sus crónicas sobre Japón y en textos posteriores que muchos de sus clichés sobre Japón que había, por supuesto, incorporado de la literatura que leyó antes del viaje, pues aún después del viaje se mantuvieron. Es decir, es esta idea de que ese Japón imaginario que yo he construido a partir de las artes es mucho más poderoso en mí
que el Japón real que estoy viviendo ahora. Y de hecho eso fue otro de los elementos que se transparenta en sus crónicas y que sirvieron a mucha gente para decir, bueno, pues aquí queda claro de que él no estuvo. Afortunadamente, pues ya hoy y en la exhibición se muestran varias de estas pruebas, ¿no? Es como este romanticismo, ¿no? Que Claro. se vive muchas veces cuando pues, imagínense ustedes en lo que quieran cuando están por decidirse a estudiar una carrera y se imaginan muchas cosas y es muy diferente pues estarla estudiando y mucho más vivirla, ¿no? Ya en el campo laboral. O sea, tal vez esa ilusión, esa idea romántica que tienen sobre X situación. La realidad no es tan hermosa como la fantasía. Arquitectura, ingeniería, no sé, licenciatura, abogado, lo que quieran ustedes, pues es muy diferente. Quizás esto y entonces a mí sí me resulta pues una revelación el hecho de que menciones este dato, ¿no? De que, pues, no, él se mantuvo firme, dijo, ¿Sí? a mí me gustó esto de Japón y es lo que voy a seguir como manteniendo, ¿no? De lo que voy a seguir hablando y exponiendo, ¿no? Pues así es algo fantástico. Vamos a hacer un pequeño corte musical más y mencionaste Francia y fíjate, sí. Es una casualidad, yo no sabía, por supuesto. Tengo una canción que es una canción japonesa, por supuesto, que se llama, y disculpen ustedes mi francés, en japonés sí, pero francés ya saben aquí, ¿no? Pero es Le Beau Japonais, es como los bellos o las bellas japonesas, así se llama, o Le Beau Japonais. Creo que así se pronuncia. ¿Qué tal mi francés? Lo estoy practicando muchas veces antes del programa. Esto es de una agrupación llamada Super Eccentric Theater. Esto es del año 1984 y viene en un álbum titulado muy curiosamente The Art of Nipponomics. Aquí pues está Yukihiro Takahashi de la Yellow Magic Orchestra y era un grupo de teatro, realmente era esta música que interpretaban en escenarios y había un montón de personas ahí involucradas y todo esto. Por ahí cuenta la leyenda de que incluso en este año donde estuvo como activo, más de 16,000 personas se dieron cita al ver pues este performance y pues el álbum es bastante interesante, es una mezcla de techno pop con new wave, bastante bueno, así que vamos a escucharlo, les va a gustar y regresamos enseguida, estamos en Quinocopagua, en Código Ciudad de México. Mira, ya ni te dije, pero si gustas, están también aquí los audífonos, Ay. Yo por ahí leía esa parte, ¿no? De que Ajá. sí, en Japón llegó mucho también como esta oleada de encantamiento, o sea, fue como mutuo, ¿no? De Japón con Francia y de Francia con Japón, ¿no? Ya hubo ahí, y creo que desde el siglo XVI, XVII, no sé. En el caso particular de Francia, es decir, la apertura que se da en Meiji y la participación de Japón en la Feria Internacional, en la Feria Universal, perdón, sí va a tener un impacto muy fuerte. De hecho, uno de los productos culturales que mayor impacto tuvo en ese momento fue precisamente la estampa japonesa. Es decir, esa es la etapa en que muchos artistas intelectuales franceses, sobre todo, descubren la estampa japonesa y bueno, la inspiración que toman muchos de los impresionistas y posimpresionistas y artistas de vanguardia del arte japonés es brutal. Es decir, ya hoy día ya sí conocemos mucho de eso. Pero asimismo como pasó en Francia, también pasó acá, del lado de acá del Atlántico. Y de hecho eso es algo que sí se ha trabajado mucho desde la literatura, pero no desde las artes plásticas. Es decir, justo lo que te comentaba del epílogo, de la exhibición, pues uno de los propósitos más importantes de eso es justo pues mostrar y sugerir este impacto de lo japonés en el arte moderno mexicano, el papel de Tablada en esto, en algunos casos es directo, en otros casos ese papel es indirecto, ¿no? Como una vía de que justamente pues la presencia de los japoneses en el arte moderno local. No, y es algo que yo también pocas veces he visto aquí expuesto, que siempre son
como otras cosas las que pues sí, a las que se les da como espacio. Sí, sí, sí. Pero sí, además me imagino que Tablada, pues en esta recopilación de revistas y de textos, pues también, no sé, se vio como ahí con la barrera del idioma, en algunas, porque pues Tú aquí en dices México que se publicaba, del ¿no? idioma. No, de, por ejemplo, publicaciones francesas. Ah, no, Tablada leía perfectamente Sí. bien francés. Ah, Sí, desde muy joven él hablaba y leía francés. De hecho, wow. su segunda esposa, él la conoció porque él era su profesor de francés en Nueva Wow. York. No, pues eso le Y abrió el leía mundo. también en inglés perfectamente bien. Entonces, Sí. inglés y francés eran dos lenguas que él manejaba muy bien. Ah. Japonés, Sí, no. Pues sí, no. creemos que no, por toda la evidencia apunta a que no. Era muy fanfarrón. De pronto encuentras en la propia revista Moderna, es decir, poemas que dice traducido por mí del japonés. Mentira, sabemos que no fue así. Sí, por ahí yo creo que se lo encontró en francés y tal vez ya. En O ese caso, inglés. en inglés. Mm. Y además, pues impresionaba, le encantaba impresionar a la gente que iba a su casa. Se vestía con kimono, Wow. con kimono, no, con ¿Y dónde, yukata y dónde él adquiría? Pues sí se los trajo cuando viajó desde antes de alguien. Evidentemente algo tuvo que traerse. Sí. ¿Qué se trajo en concreto? Pues no sabemos. Bueno, pero antes me imagino que empezó a conseguir artículos. Es que habían tiendas, es decir, Sí. cuando tú revisas las crónicas de Tablada, el diario de Tablada, hay montones de veces donde él dice, fui a la tienda Mikado y compré tal o más cual objeto japonés. Fui a la tienda La Kimona y también. Entonces, cuando ves eso, te das cuenta de que el mercado de productos japoneses en ese momento era mucho mayor de lo que creemos Uno hoy. pensaba. Así es. ¿Y esto estamos hablando de México? Y estamos hablando de primera, es decir, de los primeros 20 años, los primeros 14 años del siglo XX. Wow. En la Ciudad de México. Ay, no, pensé que íbamos a la pena. Ya. No, vaya, Entonces no. sí, Pues, había un mercado, sí había dealers que le traían libros a él de Japón. wow. Y bueno, de Europa, por supuesto, ¿no? Era mucho menos complicado, Sí, está creo yo. interesante, ¿no creen? ¿Cómo están? Vamos a regresar. Y estamos de vuelta tras escuchar esto fantástico de la agrupación Super Eccentric Theater. Sí que es excéntrico esto, no lo creen, la mezcla ahí de japonés con francés e inglés en la letra, pues es algo fantástico. El tema se titula, ahí les va de nuevo, disculpen mi excelente francés, Au le but japonais. Si alguien sabe francés, ya sea que esté aquí escuchándonos o a través del Facebook Live, disculpen ustedes la ofensa que haya causado mi pobre francés. Y pues esto lo encuentran contenido en el álbum The Art of Nipponomics, que sale a la venta en marzo de 1984. Si les gusta esto del techno, pop japonés, la Yellow Magic Orchestra, pues aquí está Yukihiro Takahashi, uno de los integrantes, y es fantástico, él produjo este disco y es buenísimo. Pero pues regresemos a la plática, porque nos quedamos justamente me parece que en la primera parte. En el primer núcleo, así es. El primer núcleo de la exposición que encuentra en el Museo del Palacio de Bellas Artes, titulada Pasajero 21, el Japón de Tablada. Pero pues vamos a avanzar así en nuestra mente en la exposición. Entonces están estos primeros años, este primer encuentro de Tablada con Japón a través de las artes plásticas, como nos estabas comentando. Yo pensaría que fue a través de la poesía, eso es lo que yo pensaba, pero porque pues bueno, él se dedicó mucho a promover el haiku, esta forma de poesía pues la más breve en el mundo, pero no, pues fue a través de las artes plásticas. A los 6 años del encuentro casual que él narra con el libro de Hokusai. Entonces, bueno, después del viaje a Japón, que además está muy bien representado a nivel museográfico en el museo, porque han construido un tori de madera con el exlibro, uno de los exlibres de Tablada arriba, que justamente es como si tú entraras a Japón. Entonces, después de ese primer núcleo, tenemos otro núcleo que es más chico, que se llama el caso de Utagawa Hiroshige. Y el caso de Utagawa Hiroshige sobre todo tiene que ver con dos sucesos. Uno es la escritura del libro en 1914. Hiroshige
que Tablada escribe y publica aquí. Y después, en 1937, la exhibición que Tablada organiza también en el Museo del Palacio de Bellas Artes, con estampas de Hiroshige de su propia colección. Entonces, este segundo núcleo es como, sí, funciona como un cierre particular de la manera en que Tablada también quería promoverse como heredero de los Goncourt. Es decir, él en varias veces menciona que los hermanos de Goncourt escriben estos libros sobre Utamaro y sobre Hokusai, y que tenían intención de escribir más, pero bueno, no lo hicieron. Y entonces él toma pues la tarea de continuar la labor de los Goncourt escribiendo el libro de Hiroshige. Por supuesto, también hay mucho aquí de autopromoción de Tablada frente a la sociedad mexicana de ese momento. Entonces, ese sería el segundo núcleo, que es un núcleo chico. El tercer núcleo, que es quizás el más grande de toda la exhibición, es el de Tablada como coleccionista, crítico de arte y promotor de la cultura japonesa en México. Y bueno, aquí es donde se concentra un gran número de tanto las estampas ukiyo-e, que están en la colección de la Biblioteca Nacional, como de los libros ilustrados japoneses del siglo XIX, que también Tablada coleccionó y que muchos de ellos, de hecho, los descubrimos hace 3 meses. También en el fondo reservado, también del fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Entonces hay muchas cosas que yo pensaría que también, tal vez todo esto ya se tenía pues conocimiento pleno pues de mucho tiempo. Digo, estamos hablando que pues Juan José Tablada fallece que en 1945. 45, así es. Entonces, bueno, fue una persona ilustre, reconocida, no fue, me parece una persona que pasó sin pena ni gloria y que después fue redescubierto su aportación al mundo del arte, ¿no? Sino ya fue famoso. Y el hecho de decir que pues apenas todavía algunas cosas por ahí empiezan a salir a la luz, pues es fantástico. Es que él no deja familia, pues su viuda es la única que queda después de que él fallece, y toda su colección y su biblioteca, así como su archivo, se dispersó hacia muchísimos lugares. Es decir, todavía hoy día andamos tratando de encontrar más. Sabemos que hay espacios donde hay más. Es decir, la tarea con la exhibición no se ha acabado. La exhibición es una forma no solo de honrar el trabajo de Tablada, sino también reevaluar su trabajo con relación al arte japonés en el México de esa época. Es importante decirles a los escuchas que el 80% de las piezas que se exhiben en estos 3 principales núcleos que te he mencionado se muestran por primera vez. Entonces, esto es un punto también importante, es decir, que por primera vez una gran parte de esas piezas van a estar a la disposición de los visitantes de la exhibición. Oye, y hablando de las piezas, particularmente a ti, ¿cuáles son tus favoritas? O no sé, tal vez a raíz de montar la exposición, ¿cuál de ellas te encontraste y dijiste, wow, esto era impensable, pero también cuáles son las que valoras más? Digo, tal vez varias personas puedan diferir, ¿no? Claro, ahí depende ya también de cada quien. Híjole, me has puesto un trabajo difícil. De esos 3 primeros núcleos, porque como te decía, el cuarto núcleo es más bien de arte mexicano, es decir, piezas de arte mexicano en donde se evidencia lo japonés. Quizás de las piezas anteriores hay varias que el hallazgo de ellas fue importante. Es decir, por ejemplo, el volumen 14 de Hokusai Manga, anotado por Tablada, donde dice: yo compré este libro en julio de 1900 en la librería Maruya de la calle Benten de Yokohama. El encontrar eso fue así de... Es decir, en un momento donde justo estamos tratando de respaldar la idea del viaje, pues fue un hallazgo fenomenal. Además, es decir, el tener en colecciones mexicanas los 15 volúmenes de Hokusai Manga es un lujo. El tener, por ejemplo, los 3 volúmenes de las 100 vistas del Monte Fuji, también de Hokusai, también es un lujo. Entonces, de pronto hay piezas que de por sí tienen un valor artístico e histórico importantísimo.
Súmale a esto, por ejemplo, un álbum acordeón, un orijón, que está en excelente estado de conservación, por lo menos las estampas del siglo XIX, una parte de ellas estampas de teatro kabuki, otra parte de ellas estampas de la época Meiji, donde puedes ver los cambios que se están dando en el país. Es decir, ese es otra pieza que yo creo que es importantísima. Súmale también a esto un óleo de Enciso, del volcán de Colima, que cuando lo ves, es decir, es evidentísimo la relación con el Fuji rojo de Hokusai, por ejemplo. Entonces, yo creo que por lo menos a mí en lo concreto, muchas de las piezas que más me gustan son aquellas que tuvieron un papel muy importante en todo el proceso de trabajo con el proyecto, ¿no? Todo esto, además, me imagino que pues es la historia también detrás de muchas de estas piezas, ¿no? Es lo Claro. que tiene ese punto para, bueno, al montar, por supuesto, al ser el curador principal de esta gran exposición, pues tiene mucho valor. Es algo que también vale la pena que cuando estén ahí en la exposición, pues detecten este tipo de detalles, como ya los ha mencionado aquí el doctor Amauri, para que tengan en cuenta, pues, todo ese esfuerzo e impacto que habrá causado esto, pues todo ello en México. Que hablando de este tema, a mí sí me gustaría mencionar esto, bueno, o preguntarlo, ¿y cómo pasó, por ejemplo, cuando Tablada empieza a ahondar en Japón y además te da a su disposición pues la fortuna de poder publicar y hablar sobre pues toda esta, pues sí, todo este imaginario que tal vez la gente, si hoy en día esto, pues todavía tenemos muchas personas que dicen, ah, sí, China, Japón, Corea, y lo aglomeran todo en lo mismo, ¿no? Esto, me imagino que entonces él tuvo que combatir un montón para esto, pues ten como educar esa parte en las personas. Y él habla en algún punto de esta como experiencia, como en algún esto, como no sé, los comentarios que él recibía o el impacto que empezaba a producir como en algún sector de la sociedad, me imagino. ¿Sabes qué? Es decir, pensando en esto que acabas de decir, es decir, me parece que no abundan tanto los comentarios de la experiencia de Tablada con relación a la gente. Es decir, de hecho, incluso en las propias crónicas de Japón, él habla más de lo que está viendo que de lo que él está sintiendo, percibiendo, a no ser que en algún momento cuando se enfrenta a los templos del Zojoji, por ejemplo, en Tokio, o cuando va a una ceremonia de té con un tal Miyabito, que pues, no sabemos exactamente quién sería. Entonces es más así, es más descriptiva la impresión de Tablada de lo que ve, y más que el comentarte sobre lo que los demás le dicen. Sí, porque sobre además, Japón. simplemente, ¿no? Al estar en Japón y él, no sé, en algún momento le han de haber preguntado, ¿y de dónde eres? De México. Ya. Y hoy en día simplemente a veces un japonés en general llega a confundir, y eso no lo han platicado muchas personas, esto, que han asistido aquí al programa, que, sí, Mekishko, pues está por Estados Unidos, ¿no? Esto, y me imagino que en ese entonces, pues, te han de haber sido complicado la parte, ¿no? De ese tipo de experiencia él no habla. Por ahí vienen otras situaciones interesantes, ¿no? Y es cómo él se comunicaba en Japón. Es decir, a nivel, ¿qué fue lo que él recorrió de Japón? Podemos intuir por lo que él escribe de que básicamente estuvo en Yokohama, la gran mayoría del tiempo, y que en algunas ocasiones fue a Tokio. Más allá de eso, no parece que haya recorrido. Su comunicación ha de haber sido súper difícil porque... Así es. Él hablaba español, hablaba francés. En ese momento creemos que hablaba poco inglés. ¿En qué se comunicaba él en Japón? Yo creo que le costó mucho trabajo la comunicación. Además, estaba pasando por un momento muy particular de su vida. Acababa de comprometerse. Entonces, en diferentes momentos él habla de que extrañaba a su prometida. Se queja de que no tenía mucho dinero. Entonces, es decir, no solo yo, sino varios creemos que su estancia en Japón quizás no fue tan... Fue agridulce. Exacto. Sí.
Vaya, interesante pues que lo mencione porque pues es algo que a veces uno ve el trabajo, el legado, pero pues ya al ahondar en la vida, en las vivencias Claro. de estos personajes, es tal vez como también uno puede llegar a entender más, ¿no? El qué quería y el cómo lo transmitía. Pues vamos a hacer otra pequeña pausa musical porque tenemos algo aquí bastante interesante que es de los Panchos. Ustedes dirán, ¿qué hacen los Panchos aquí en un programa de Cantando cultura? en japonés. Pues más o menos, cuando estuvieron en el año 66 en Japón, hay un disco que sacaron a la venta que se llama Los Panchos en Japón, ¿lo sabían? Esto lleva de título Rumba Japonesa, por supuesto en este EP, porque no era un long play, hay varias canciones como Sakura Sakure, algunas donde sí cantan en japonés, aquí meten algunas canciones en japonés, pero es que los tríos fueron los Panchos y los tríos mexicanos fueron toda una sensación allá a mediados de los 60 en Japón, ¿no? Algo interesante, un fenómeno que estaría divertido pues después dedicar un programa a ello, pero en fin, vamos a escuchar esto, Rumba Japonesa por los Panchos aquí en Quinocopagua, regresamos enseguida. Los Panchos sabían que cantaban en japonés, a que no, estuvieron hasta ahí, por ahí grabaciones de los Panchos en Japón, y dicen, por ahí me platicaba alguien ya de edad, una japonesa que me decía, es que en esa época empezaron a surgir un montón de clones de los Panchos, pero por japoneses, de tríos, obviamente cantando en su idioma, que después pues ya se apagó con todo esto del boom de los Beatles y todo en Japón, ¿no? Pero bueno, todavía si vas a karaokes en Japón, es decir, no hay muchas canciones en español, pero alguna de las que encuentras es Bésame Mucho. Ah, sí, Bésame Mucho. Cierito Lindo. Cierito Lindo. Esas siempre están en los libros de karaoke. Sí, pues yo, justo esa de Bésame Mucho, pues sí, ¿quién nos estaba platicando de...? No, pues sí, una vez no me acuerdo quién vino aquí al programa y nos dijo, no, sí, mi papá la cantaba siempre en los karaokes. Si no tienes mucha cantidad de canciones, bueno, la última vez que yo fui a un karaoke tiene que haber sido ya como unos 6 años, ¿no? No soy muy fan de los karaoke, tengo que decirlo, reconocer. Pero esas dos, Bésame Mucho y Cierito Lindo, esas seguro estaban siempre. La otra que sé que es bien famosa es la de Adoro, la de Armando Manzanero. Adoro. Que esa la hizo muy popular primero una cantante argentina que se fue a Japón, que se llama Graciela Susana. Pero pues uno no pensaría que... Pero hizo carrera en Japón. Ya después fue, a raíz de eso creo que ya la valoraron en Argentina porque sí tuvo muchos éxitos, pero cantaba muy bien en japonés, excelente. Y ya luego por ahí alguien pues, no sé, seguramente conoces a la sensei Tamiko Kawabe. No. Ella tiene el ballet moderno Ginrei Kai aquí en México. ¿En la asociación? Sí. Ya, a ella no la conozco personalmente. Es súper interesante ella porque, pues digo, ya tiene sus años, pero ella platica que, pues sí, que tienen ahí de conocido a Armando Manzanero, entonces pues que les platica que en algún punto pues le llegó, ¿no? Yo creo muchos meses después de que su canción pues era un hit en Japón, ¿no? Y que también, sí, y que eventualmente empezó a hacer giras por Japón, o sea, y ella decía que también gracias a ella llegó a ir Pandora y muchos otros grupos de los 80, ya después, años después. Estamos de vuelta, acaban de escuchar la rumba japonesa por los Panchos, así es. Miren, yo no sé si les gustan los Panchos o no, los tríos, pero tienen que admitir que esto es fantástico, es es rico en el sentido del intercambio México-Japón, el tener algo así, y de los años 60, bueno, pues qué podemos decirlo, ¿no? Es increíble. Pues continuamos con esta interesante charla acerca de José Juan Tablada, y pues estábamos hablando de sus vivencias, de legado, de su primer
contacto con Japón en el año 1900, que por ahí también leía que el barco en el que él regresa es el América Maru. Y de ahí va mi pregunta, ¿por qué la exposición se llama Pasajero 21? Ya. Bueno, eso justo lo quisimos usar para que sirviera de pregunta, es decir, ¿qué es Pasajero 21? Sí. Es decir, está exprofeso utilizado para generar interés y que la gente pues se acerque a la exhibición y que quede algo de misterio también detrás de esto, Sí, ¿no? sí, Resulta que el 22 de diciembre de 1900, Tablada regresa Tablada llega a San Francisco vía, o más bien desde Yokohama, en el barco América Maru, y cuando él entra a Estados Unidos, en los registros migratorios de entrada al país, lo anotan como el pasajero número 21. Wow. En el número 21, José Juan Tablada, mexicano, escritor. Y es así, esa es justamente la primera prueba dura que, como te comentaba, el investigador Martin Camps descubre del viaje a Japón. Siempre se estuvo buscando la llegada de Tablada a Japón. Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar nada, ningún registro. Sí. Pues puede ser que sí lo haya, pero pues no hay ninguna prueba dura. La idea de Martin Camps fue a la inversa. Bueno, si en Japón no queda registro, o queda, pero no se ha podido encontrar, en esa época en Estados Unidos sí se registraba muy bien a todos aquellos que llegaban al país. Por lo tanto, vamos a ver en los archivos migratorios de San Francisco si encontramos alguna prueba de la entrada de Tablada, y efectivamente esa es en la exhibición, ya que no pudimos traer el original del libro de registro migratorio norteamericano, ¿verdad? Lo que se hizo para la exhibición fue una imagen Pues de esa página donde se ve en el número 21 de la lista de los pasajeros del América Maru el nombre de José Juan Tablada. Sí, que por supuesto no piensen que, imagínense, si hoy en día no tiene mucho que se abrió el vuelo directo México-Japón, en ese entonces pues tenías que viajar a Estados Unidos. Así es. Para viajar a Japón, que además me imagino no era un viaje tan común, quizá de Japón hacia América, pues sí, ¿no? Pero de América a Japón, pues... De Estados Unidos sí, y Ajá. desde Vancouver también habían barcos. Es decir, sí hubo un intercambio bastante fuerte ya en 1900 de barcos desde Estados Unidos y desde Vancouver hacia Japón, sobre todo hacia el puerto de Yokohama, ¿no? Que era una de las entradas principales. Fantástico, pues ahí lo tienen, por si se lo preguntaban por qué pasajero 21, pues he ahí la respuesta. Increíble además que se haya encontrado pues, testimonio, ¿no? Pues invaluable. Lástima que, bueno, no les proporcionaron el original, me imagino que también pues ha de tener su valor allá en Estados Unidos. Por supuesto. Y pues no es tan fácil, por supuesto, el donarlo, simplemente porque sí. Pero bueno, pues ahí lo tienen, es una buena prueba. Ahora, posterior, tal vez ya como la manera de resumen, que sería complicado, Tablada fue un gran difusor de Japón en México, pero en el sentido de las artes. Por ejemplo, el haiku en la poesía, él incluso empezó a hacer sus propios haiku. Por ahí también hay un poema muy bonito que él escribe a Japón, que se llama Japón ese poema. Búsquenlo en Google si pueden, porque está muy, muy, pues interesante. Además es una buena visión de esta, pues sí, de cómo se tenía esta fotografía mental de Japón de una persona que no había ido a Japón, porque creo que lo escribe anterior a su viaje. Pero ¿cuál es su gran legado? Sí. Digo, si aún así, como para concretarlo en las letras, en las artes. Claro. Mira, de hecho, su primer libro de haiku es de 1919, y otro de los hits de la exhibición es que también por primera vez se exhibe el manuscrito del libro de un día, donde están los poemas de su puño y letra, y además las ilustraciones, las viñetas que él también dibujó para ese libro. Entonces en la exhibición tienes el manuscrito, que hoy día se conserva en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y tienes también el libro impreso.
En cuanto al papel de Tablada como difusor, de hecho, yo diría que además de esta relación o este papel de mentor muchas veces de lo japonés con o hacia los artistas mexicanos, y además de su trabajo también como literato, tenemos que añadir su labor de cronista. La producción de crónicas de Tablada es grandísima. Hasta el día de hoy todavía se siguen descubriendo crónicas publicadas en otros periódicos, de las que también desconocemos. Se habla de miles de crónicas publicadas en muchos periódicos a lo largo de su vida, donde promueve Japón, promueve la cultura japonesa, promueve el arte mexicano y bueno, escribe también de muchísimas otras cosas. En particular, yo te diría, para cerrar con esto que tú me has preguntado, uno de los grandes legados de Tablada que tienen que ver con los objetivos de esta exhibición es justamente su papel de gran promotor y difusor de la cultura japonesa en nuestro país, y además de servir de puente también para la cultura, la llegada de la cultura japonesa aquí. Yo diría que ese quizás es uno de sus principales legados, más allá, por supuesto, de sus legados como literato, más allá de su legado como crítico de arte, etcétera. Híjole, a mí ahorita lo que me viene a la mente es, pues, por la época en la que vive, por supuesto, y conforme, pues, empiezan a pasar los años, sé que tal vez esto puede ser un poquito difícil, pero en algún punto, digo, él fallece, pues, relativamente joven, pues, llega a tener unos, bueno. Pues, no, yo creo que tan joven, Bueno, no. no tan joven. No, él cuando se va de México en el 14 ya era un hombre de 40, No, 40 no, años. pues entonces sí, ya Sí. tenía un poco de... Pero aún así, conforme se empieza a desarrollar esta actitud anti-Japón por medio de Estados Unidos y la presión Sí. aquí en México, ¿no tuvo ahí algún tipo de conflictos? Digo, no sé, que tal vez hay algún testimonio como de Claro. por su gusto, porque recordemos que luego, según el sabor del mes, por supuesto, conforme lo que estaba sucediendo en el panorama mundial con el avecinamiento de la Segunda Guerra Mundial, en cómo se involucra Japón y ¿hubo ahí algún detalle o sí, sí, porque no sé si la pregunta va como en el sentido de sí se siguió como respetando esta parte de, bueno, el arte, el, las letras, o fue mezclado todo como en algún punto, como no, sabes que ahorita mejor ya no escribas de Japón, ya no hables de esto porque... Sí, él, recordemos que él muere en Estados Unidos, él muere en Nueva York. Él escribe alguna que otra crónica donde hace mención pequeña en contra del imperialismo japonés, que estaba, es decir, incluso antes de la guerra, ¿no? Que estaba ya teniendo un marcado carácter bélico, ¿no? Sin embargo, no mantiene firme su ideal. Es decir, él ya, de hecho, hacia las últimas etapas de su vida escribe poco sobre Japón. Es decir, no son tantas las crónicas de él sobre Japón después de los años 30. Vaya, pues sí, eso pues es interesante también saberlo, porque tal vez, digo, también por la edad y todo, pues también ya la actividad es distinta. Bueno, y recordemos que Tablada también pues tenía ideas políticas, pero súper conservadoras. Esa igualmente es importante de tener en cuenta aquí. Es decir, era un personaje muy contradictorio. Ideas políticas súper conservadoras y uno de los artistas de vanguardia más importantes de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pues vamos a quedarnos con esto, porque ya tenemos que despedir el programa. Por supuesto, ya nos comió el tiempo aquí, ya no podemos hablar más. Yo diría, Tablada muere el 2 de agosto de 1945. Quizá para bien ya no le tocó el que le llegara pues esta noticia tan fea de los bombardeos que sucedieron el 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki. Él muere pues unos días antes, ¿no?, de estos acontecimientos, y pues quién sabe, yo creo que mantuvo esta idea de este Japón, y que hoy en día pues podemos apreciar y vivir a través de este legado rico que deja a la humanidad, no nada más a nosotros los mexicanos,
y ha creado este puente, este lazo entre México y Japón ujú. importantísimo. Entonces, pues, vayan por favor al Museo del Palacio de Bellas Así Artes es. si están aquí en la Ciudad de México. No se pueden perder esta exhibición. ¿Va a estar hasta qué día de octubre? Hasta el 10 de octubre. Hasta el 10 de octubre. Ahí lo tienen, pues. Yo te agradezco infinitamente, Amaury, por acompañarnos aquí en este programa. Gracias a Fue ti. increíble poder hablar de José Juan Tablada y de tantas cosas, ¿no? Que seguramente pues podemos hablar aquí en este espacio. Espero que pues más adelante, por favor, nos puedas acompañar Claro que sí, con para hablar muchísimo de gusto. infinidad de temas relacionados con Japón. Pues gracias Al y contrario. felicidades por esta magna exhibición ahí en el Muchas gracias. Han Palacio de sido Bellas muchas Artes. las manos que han estado trabajando en esto. Gracias a Paulina Núñez en la producción, a Diego Salgado en los controles. Soy Saúl Cárdenas, el buen Saúl, así me encuentran en Twitter. Es hora de decir adiós y aquí nos despedimos con el clásico Oyasumi Nasai, así que vamos a decirlo. Oyasumi Oyasumi Nasai. Nasai.